Nicolás Maduro pasa su primera noche en una prisión de Estados Unidos. El exgobernante venezolano fue trasladado a Nueva York después de ser capturado en una incursión relámpago. 4 cargos de narcotráfico deberá enfrentar en una corte. Mientras dormía en Venezuela, fuerzas estadounidenses ejecutan el operativo Resolución Absoluta. Al menos 7 explosiones estremecen el corazón de Caracas para sacar a Maduro. ¡Felicidad! ¡Tantos años esperar esto, señor! Desde Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump celebra el éxito del operativo y anticipa que Estados Unidos encabeza la transición en Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious. Los venezolanos reaccionan a la caída de Maduro con júbilo, pero también con prudencia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que Maduro es el único presidente de Venezuela. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Esta noche, en este especial de Noticias Telemundo, analizamos el escenario que podría redefinir a Venezuela y el papel que ocupará Estados Unidos en ese país y en toda la región. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Noticias Telemundo en el día en que el régimen de Nicolás Maduro ha caído. El gobierno de más de 16 años en el poder de Nicolás Maduro hoy se vio interrumpido por un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. El chavismo, con sus más de 27 años en el poder, desde su llegada al Palacio de Miraflores en 1999, hoy vive su momento más vulnerable. Los saludamos desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, esta que es la región que más venezolanos exiliados ha recibido desde la llegada de Maduro al poder. Más de 3 millones de refugiados venezolanos viven aquí y en este lugar han celebrado la caída de Nicolás Maduro y celebran imágenes que se han convertido en símbolo y que han marcado esta jornada. Imágenes como estas. Nicolás Maduro llegando en helicóptero a Manhattan, concretamente a Brooklyn, para ser precisos, en el estado de Nueva York, para pasar la noche en la prisión metropolitana de Brooklyn. Este helicóptero lo trasladó después de haber aterrizado en la base militar Stuart en Nueva York. El hombre que sostuvo el poder durante más de 16 años, todo el poder en Venezuela, llegó de esta manera a territorio estadounidense para enfrentar a la justicia, acusado de 4 cargos de narcotráfico y posesión de armas. Nicolás Maduro, rodeado de agentes federales y también con su esposa Cilia Flores detrás de él, esposados en un día dificilísimo para él, y un día que abre muchísimas preguntas sobre su futuro, sobre el futuro de Venezuela, sobre el futuro de las políticas de Estados Unidos en el hemisferio. Esta es la imagen que lo resume todo. El hombre esposado, con lentes oscuros, con los oídos cubiertos, para que no supiera a dónde iba ni lo que ocurría, para desconcertarlo. Vestido con un traje deportivo, con una chamarra, una sudadera deportiva. Y de esta manera cayó Nicolás Maduro después de meses de tensiones con los Estados Unidos, después de meses en los que el presidente Donald Trump estuvo marcando un cerco para presionarlo, para forzar su salida. Una salida que se le propuso negociada y no aceptó. Por eso terminó con este operativo. Un operativo que comenzó por la madrugada con numerosas explosiones en diferentes puntos de Venezuela, en Caracas concretamente. Un operativo de precisión en el que hubo helicópteros, hubo numerosos efectivos militares de Estados Unidos volando a muy bajo nivel para llegar a la guarida en la que estaba Nicolás Maduro y ahí finalmente tomarlo preso. Nicolás Maduro hoy está en territorio estadounidense y este fue el saldo en Caracas, Venezuela. Bases militares venezolanas destruidas tras estos bombardeos en un operativo sin precedentes que el presidente Donald Trump calificó como un éxito.
Nicolás Maduro, decimos, hoy duerme en Nueva York, que enfrentará 4 cargos, se presentará en la corte de Brooklyn, y Carla Mesola está ahí siguiendo de cerca lo que ocurre y cuáles serán los siguientes pasos de este hombre que ha definido los últimos años en la región, Carla, y cuya detención sacude el tablero en América Latina. Efectivamente, Julio, por ahora sabemos que aquí va a pasar la noche en espera de su audiencia, que podría ser tan pronto como este lunes, esto en una corte del Distrito Sur de Manhattan. Pero hasta aquí llegó, estamos justo frente del centro de detención. A un lado está la calle completamente cerrada, no sé si alcances a escuchar, también están los helicópteros porque ya ingresó a este lugar. Hay mucha gente afuera esperándolo. De este sitio de donde estamos nosotros no se alcanza a ver porque es el sitio designado en este momento para los medios de comunicación, pero hay muchísima gente aquí afuera con sus banderas de Venezuela, esperaban poder verlo, poder ver al menos la caravana y bueno, estaban muy emocionados también, algunos de ellos cantando. Nicolás Maduro bajó las escaleras del avión, como bien lo dices, del aeropuerto Stewart en New Windsor, donde lo estaban esperando muchísimos oficiales. Va a pasar aquí la noche en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, que es un centro de alta seguridad que resguarda criminales de muy alto perfil, como el Chapo Guzmán, además de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño que recientemente sabemos fue indultado por Donald Trump. Rafael Caro Quintero también se encuentra aquí, cofundador del Cártel de Guadalajara, está recluido en este sitio, al igual que el rapero Shandiri Combs y Luigi Mangione. Ahí están los gritos de la gente. No se han ido, están esperando poder ver algo. La seguridad es bastante, está todo el área resguardada, pero aquí todavía continúa mucha gente porque hay movimiento policial, Julio. Sí, Carla, y ese lugar desde el que tú transmites, la corte en Brooklyn, es el punto en el que termina una jornada histórica para Venezuela, para América Latina, incluso para la política exterior de Estados Unidos. Pero comenzó todo de madrugada en la capital venezolana, en Caracas, en un operativo que el gobierno de Estados Unidos llamó Resolución Absoluta, y así se llevó a cabo. Durante meses, el ejército de Estados Unidos se preparó en silencio para una de las operaciones más complejas en su historia reciente, nombrada Resolución Absoluta. Así lo explicó el general Kane, quien reveló que, después de un extenso trabajo de inteligencia, se logró ubicar y seguir cada movimiento de Nicolás Maduro. ¿Dónde vivía? ¿Qué comía? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se desplazaba? ¿Con quién se rodeaba? Incluso sabían de sus mascotas. A comienzos de diciembre, las fuerzas de Estados Unidos quedaron en máxima alerta. El operativo estaba listo, pero dependía de las condiciones climáticas y otros factores como el menor riesgo para los civiles. Durante Navidad y Año Nuevo, tropas de todas las ramas militares permanecieron en espera, listas para actuar en cualquier momento. La noche decisiva llegó cuando el clima finalmente abrió una estrecha ventana. A las 10:46 de la noche, hora del este, el presidente Donald Trump dio la orden. Good luck and Godspeed. Buena suerte y que Dios los acompañe, fue el mensaje que transmitió a toda la fuerza conjunta. Desde 20 bases en tierra y mar, despegaron más de 150 aeronaves, bombarderos, cazas, aviones de inteligencia, helicópteros y drones. Los helicópteros ingresaron a baja altura, protegidos por aviones de la Marina, la Fuerza Aérea y los marines, incluidos F-22 y F-35. Los sistemas de defensa aérea venezolanos fueron neutralizados para asegurar el paso. A la 1:01 de la madrugada, hora del este, la fuerza llegó al complejo de Maduro. Esta casa tenía un búnker o una sala de acero a la que no pudo llegar porque lo sorprendieron. Las fuerzas norteamericanas sabían de esto y portaban sopletes lanzallamas para irrumpir dentro de esa sala si hubiera tenido que ser así. A las 3 de la madrugada, con 29 minutos, los helicópteros estaban con Nicolás Maduro y su esposa a bordo. Y fue a las 4:30 de la madrugada, hora del este, cuando el presidente Trump dijo en sus redes sociales: Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados, están volando fuera del país. Nicolás Maduro ha sido capturado y está en custodia de los Estados Unidos. Esa es la noticia del día que definirá el futuro de Venezuela. Se abren numerosos escenarios para saber qué ocurrirá
con Venezuela, también sacude el tablero en América Latina y la política de Estados Unidos hacia el exterior. Y esto es importante porque la otra gran noticia del día es que el presidente Donald Trump lo ha dicho explícitamente y con todas sus letras, se plantea administrar a Venezuela mientras se establece un gobierno estable y se plantea también dominar el hemisferio occidental. Lo dijo hoy en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde dio detalles del operativo. Vámonos a Washington, ahí está Cristina Londoño para hablar de estas declaraciones. Cristina, el presidente Donald Trump, que ya de por sí la detención de Maduro era una gran noticia, nos sorprendió nuevamente con lo que dijo ahí. Así es, Julio, esa era la noticia, nos sorprendió, nos sacudió, estábamos esperando los detalles que tú acabas de dar, dónde habían encontrado a Maduro, si se tuvo que esconder, si lo levantaron de la cama, pero sale Donald Trump y dice, Estados Unidos en este momento está en control de Venezuela. Y ese no fue el único detalle que dio, dijo también que en este momento el secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado en contacto con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, la que tomó el poder de Venezuela, asumió el control del régimen y dice que Delcy va a hacer lo que le diga Estados Unidos y que si no lo hace, él no tendría ningún miedo en poner botas sobre el suelo. Eso quiere decir meter tropas dentro de los Estados Unidos. Pues esto fue una sorpresa grandísima para muchos. El presidente Trump también reveló que había estado con su plana mayor viendo todo el operativo en vivo y en directo desde Mar-a-Lago, dio algunos detalles de lo que había ocurrido y el jefe del Estado Mayor Conjunto también habló de un operativo militar prácticamente perfecto en que participaron todas las Fuerzas Armadas que salieron. Habla de más de 150 aeronaves que despegaron de 20 puntos distintos. Entonces, por un lado cantan victoria, pero por el otro lado te puedo decir que la controversia aquí en Washington, Julio, está encendida sobre si esta acción militar fue legal o no, legítima o no, y qué viene ahora. Sí, Cristina, también polémica sobre la puerta que se abre, ¿no? La posibilidad de que haya más operativos como estos en la región. El propio presidente Trump habló de otros líderes, concretamente habló de Cuba, habló de Gustavo Petro aquí en Colombia, ¿no es cierto? Bueno, a Petro le ha dicho que es el próximo y no solamente hoy, pero también hablaron de Cuba y de Nicaragua, utilizando a Nicolás Maduro como un ejemplo. Y tú muy bien habías dicho, se está moviendo el tablero. ¿Qué es lo que pasa? El presidente Trump habló de una nueva doctrina en que Estados Unidos va a ejercer dominio sobre el hemisferio occidental. Esto se remonta a la historia, a la llamada doctrina Monroe de 1823 del presidente James Monroe, que hizo algo similar, pero ahora Donald Trump la revive y dice que él quiere ejercer control en este hemisferio. Sabemos también que Irán, Rusia, China han ejercido gran influencia en Venezuela y también en Cuba, en Nicaragua, y tienen también contacto cercano con Colombia. Es una amenaza abierta del presidente Trump que de alguna manera reorganiza o pone a tambalear la geopolítica de la región, Julio. Sí, que es importante porque si bien había ya publicado el gobierno una nueva estrategia de política exterior en la que hablaba de controlar el hemisferio occidental, ahora con todas sus letras, en los hechos, explícitamente lo pone en práctica. Cristina Londoño, muchas gracias. Hay noticia de última hora, la Corte Suprema en Venezuela ha ordenado que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, asuma el poder en Venezuela como lo marca la ley. Es el último desarrollo desde Caracas a esta hora en esta transmisión en vivo en Noticias Telemundo. Hablábamos con Cristina Londoño de Gustavo Petro, de la tensión que Gustavo Petro ha tenido con Donald Trump, de lo que se vive aquí en Colombia. Nosotros estamos a un lado del Palacio de Gobierno. Hoy Petro ha permanecido en silencio, pero eso sí, ha decidido fortalecer la frontera para evitar otra crisis migratoria, otra crisis de refugiados ante pues la poca estabilidad que hay en Venezuela en este momento. Vámonos a la frontera, en Cúcuta, un equipo de Noticias Telemundo se ha desplegado en esa zona. Joana Suárez está ahí. Joana, ¿cómo están las cosas en esta frontera?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio. Estamos en Cúcuta, cerca del centro de la ciudad, a unas 7 millas de ese puente fronterizo Simón Bolívar, el principal cruce entre Venezuela y Cúcuta. Al otro lado está la ciudad de San Antonio, en el estado de Táchira. Y esta noche aquí en Cúcuta reina la calma. Estábamos viniendo a esta zona que es altamente comercial. Algunos locales en este momento están cerrados, pero las discotecas están abiertas. La gente está afuera disfrutando como cualquier otro sábado. Sin embargo, el tema del día definitivamente han sido, por supuesto, estos ataques en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro, que, como tú ya informaste, está en Nueva York. Sin embargo, ya hay un plan de contingencia aquí en Cúcuta en caso de que haya un aumento en el flujo migratorio. El presidente Gustavo Petro esta mañana anunció que iba a establecer un puesto de mando humanitario. Lo que eso es un punto en donde varias agencias convergen para prestar servicios y apoyo a todos los venezolanos que lo requieran y también a los colombianos. Y es que este es el principal punto de cruce de inmigración de venezolanos hacia aquí, hacia Colombia, un país que alberga 2.8 millones de colombianos. Sabemos que muchos siguen y su destino es Perú, es Chile, otros llegan a Estados Unidos, en donde ya reside 1 millón. Pero las cosas transcurrieron con normalidad en los pasos fronterizos. Definitivamente, con la gente con la que he hablado que tiene familia en San Antonio, me ha dicho que hay mucho miedo, la gente no quiere celebrar, la gente no quiere salir. Y algo curioso de lo que vamos a elaborar más adelante es que una persona fue a San Antonio y vio las tanquetas por este despliegue que ha llamado el presidente Gustavo Petro en la frontera con Venezuela, pero al otro lado de la frontera no vio seguridad. Más adelante vamos a hablar de eso, pero definitivamente mucha expectativa aquí y mucha incertidumbre ante lo que pueda pasar durante los próximos horas y los próximos días, Julio. Sí, medidas extraordinarias, Joana, que no son comunes que se vean esas escenas, esas tanquetas en una frontera como la de Cúcuta entre Colombia y Venezuela. Vamos a volver contigo más adelante, muchas gracias. Primero vamos a acercarnos más a Caracas, el epicentro en donde todo ocurrió. Están por cumplirse 24 horas de que el presidente Donald Trump diera la orden para que se llevara a cabo esta operación. Así que nos vamos con Lila Vanorio en Caracas, Venezuela, a casi un día después de que esto se llevara a cabo. Lila. Julio, se respira una tensa calma. Venezuela despertó con el estruendo de detonaciones. El vuelo rasante de aviones y helicópteros hacía vibrar las ventanas y edificaciones. Los destellos iluminaban la madrugada y columnas de humo se levantaban en el lugar de las detonaciones. Así comenzaba en la madrugada esta operación ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos, que dio no solo con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, sino que marca también el inicio de un periodo en el que, según el presidente Trump, Estados Unidos estaría en control de Venezuela hasta que pudiese procurarse una transición. El gobierno de Nicolás Maduro tardó 2 horas en responder. Delcy Rodríguez se pronunciaba inicialmente, pero posteriormente escuchábamos las declaraciones de Donald Trump en las que aseguraba que Delcy, quien exigía una prueba de vida para Nicolás Maduro y para su esposa, habría estado en conversaciones con Marco Rubio. Posteriormente se mostró desafiante, asegurando que el único presidente en Venezuela era Nicolás Maduro. Sin embargo, reiteraba la disposición a conversar en otros términos. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. En el país, las calles desoladas convivían con largas filas de personas que, en los pocos abastecimientos que estaban abiertos, trataban de buscar enseres básicos, medicamentos, ante la incertidumbre que generan estos acontecimientos en el país. Hay sentimientos encontrados. Muchas personas, a pesar de manifestar su deseo de cambio, sienten temor por lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Da miedo, pues. Más allá del lado en el que estés, siempre da miedo lo que pueda pasar, pues. Bastante preocupado. Sí, mucha angustia por la incertidumbre, pero con mucha fe.
María Corina Machado se pronunció asegurando que estaría lista para asumir una nueva Venezuela luego de concretarse la transición a la que había hecho referencia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y las horas son aciagas. A esta hora los venezolanos se preparan para una noche de mucha incertidumbre, todavía con el recuerdo de esos estruendos de esta madrugada. Julio, volvemos contigo. Sí, la incertidumbre y los estruendos es lo que queda en medio de esta alegría de muchísimos venezolanos. Hemos sido testigos de ello aquí en Bogotá, millones que muestran su alegría por la caída de Nicolás Maduro. Pero en Caracas, claro, el recuerdo de esos bombardeos y las preguntas sobre lo que viene. Está con nosotros Víctor Salas, precisamente residente de Caracas, y te agradecemos, Víctor, que estés con nosotros en esta noche, en un día, pues me imagino de sentimientos encontrados, pero ya me dirás tú, después de lo que viste, fuiste testigo de esas explosiones y esos bombardeos, ¿correcto? Platícame qué viste. No, sí, correctamente. Fue algo totalmente inesperado, ya que esto es algo que se viene hablando y rumorando desde hace meses. Sin embargo, acá nadie tenía ninguna expectativa de que llegara a pasar nada, y menos un día como el 3 de enero, que la gente está con la resaca de diciembre. Estaba hablando con un amigo y justamente terminé de hablar con él y pongo un video a YouTube y ahí mismo empiezan a sonar los bombardeos. Evidentemente yo lo primero que pensé, mira, fue cualquier cosa, ¿no? Fue un traqui-traqui de esos que hay aquí en Venezuela, una explosión. A mí me empieza a sorprender cuando el apartamento empieza a temblar y ahí ya empiezo como a dudar si realmente lo que está pasando es real o no. Total, de que contra cualquier recomendación me asomo a la ventana y veo el desastre, ¿no? Y bueno, un impacto. ¿Qué tan cerca estaba el impacto de ti, de tu casa y tu departamento? ¿En qué parte de Caracas vives, Víctor? Yo vivo actualmente en Parque Central, Bellas Artes. Es una edificación muy grande, muy conocida acá en la ciudad capital. Las explosiones estaban bastante más cerca de lo que yo pensaba, puesto que al ver por la ventana hay un barrio que se llama San Agustín, y este barrio, desde que yo me mudé a Caracas, nunca lo había visto sin luz, y ese momento en el que yo veo y la montaña, en vez de estar iluminada, está a la mitad apagada, y el helicoide está apagado, no se ve nada porque desde la ventana se ve el helicoide. Estaba bastante más cerca de lo que yo pensaba. Cuando te diste cuenta de que efectivamente eran explosiones y estaba, como dices tú, el desastre frente a tu ventana, ¿qué pensaste? ¿Asumiste inmediatamente que se trataba de esto, un operativo militar para capturar a Nicolás Maduro, o pasó otra idea por tu mente? Uno piensa muchas cosas, sobre todo cuando los rumores empezaron a correr, porque en momentos de desinformación los rumores son los que toman la escena pública, ya que no hay nadie a ciencia cierta que pueda decir esto es real, pero ya en lo que la gente empieza a soltar de que sí, efectivamente pasó, yo lo que dije es, mira, pensé muchas cosas, ¿no? Porque vivo solo en Venezuela desde hace 5 años, porque mi familia tuvo que emigrar y yo me quedé aquí para poder estudiar. Pensé en mi familia, pensé en que mi novia estaba trabajando, porque justamente esta noche le tocaba trabajar en la farmacia, y pensé muchas cosas. Pero efectivamente, al rato no me lo podía creer a las horas de que efectivamente habían sacado a Nicolás Maduro. Es una noche que seguramente no olvidarás, Víctor, con todos esos sentimientos acumulados que todavía muchos estamos digiriendo. ¿Qué quieres para Venezuela? ¿Cómo te lo imaginas en un futuro próximo? ¿Qué deseas? Deseo un país en el que podamos los venezolanos tener esa oportunidad de ser lo que de alguna manera nos han arrebatado durante todo este tiempo. Nosotros somos un país que tiene ese ímpetu guerrero de no dejarnos vencer por nada, como esa sangre latinoamericana que corre, que no es nada más venezolana, pero que está allí. Quisiera tener esa oportunidad de construir algo. No quiero que nos regalen nada, quiero tener la oportunidad de crecer en Venezuela.
Víctor, tus palabras de verdad que nos ilusionan mucho. Sí hay mucha garra y mucha alegría en Venezuela, sin duda. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir lo que viviste. Gracias a ustedes, un placer. Gracias y un abrazo fuerte hasta Caracas después de una noche difícil. Mire lo difícil que resultó. Imágenes de antes y después de algunas escenas y algunas localidades en Venezuela dejan en evidencia el tamaño del operativo. Esto es el Fuerte Tiuna, es el complejo militar más grande ahí en Venezuela y es el antes y el después. Justo cuando el presidente Donald Trump también anunciaba que se apagó la luz, se cortó la electricidad, Víctor nos lo describía, la oscuridad en que estaba Caracas, coincidiendo con los bombardeos. Y así terminó el Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante de Caracas. Hay reacciones, algunas por supuesto importantísimas, como la de María Corina Machado, la líder opositora, Premio Nobel de la Paz, que ha estado al frente de esta lucha simbólica, que ha cargado de valor y de un sustento ético esta lucha en contra de Nicolás Maduro. María Corina Machado reaccionó de esta manera. Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Bueno, las palabras de María Corina Machado, que para muchísimos venezolanos en el exilio, como aquí en Colombia y dentro de Venezuela, son importantísimas después de las elecciones de 2024, cuando la oposición, encabezada, claro, por Edmundo González, pero ella como una figura simbólica, ganó de forma abrumadora en Venezuela. Habrá que seguir de cerca los pasos de María Corina Machado en los próximos días. Hay reacciones también en el exilio. En Colombia hemos visto muchísima alegría, muchísima felicidad con la noticia, y en Miami también lo ha visto Betsy Badel. Felicidad y cierta cautela, ¿no es cierto, Betsy? Porque todavía hay preguntas y todavía hay incertidumbre sobre lo que viene. Así es, Julio, mucha cautela, pero también mucha alegría. Aquí la energía no para. Como puedes escuchar, no se logran contener. ¡Venezuela! 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 Aquí, en cualquier oportunidad que encuentre la comunidad venezolana, canta, grita el nombre del país, el nombre del país Venezuela, cuantas veces pueden, con orgullo, con mucha alegría. Y aunque se hace con cautela, como tú mismo lo dijiste, Julio, es que me han dicho que esta es como una batalla ganada para los venezolanos que tienen tantos años sufriendo ante esta política que se ha vivido en Venezuela. Uno de ellos, lo tengo aquí al lado, Gracias. Ha tenido una larga trayectoria como venezolano y como migrante. Dime tu nombre y cuéntame un poquito sobre por qué estás aquí. Bueno, mi nombre es Mario Frías, tengo 10 años fuera de Venezuela, estuve 7 en la República Dominicana y ya llevo 3 en Estados Unidos, y hoy lo único que te puedo decir desde el corazón, que se ha hecho una justicia divina, que Venezuela merece mejores cosas, merecía salir de un gobierno narcotraficante, corrupto, tirano, que ha hecho la destrucción de una familia. Por eso nos vemos regados en todas partes del mundo, y tenemos también derecho de volver a la unidad, de volver a ser una familia unida, fuerte, resiliente, que es lo que ellos mismos nos han enseñado a lo largo de todos estos años que nos vimos obligados a emigrar. Cuéntame tú particularmente por qué te viste obligado a emigrar. ¿Qué te pasó en una de las manifestaciones? Yo fui una de las víctimas. Yo recibí un disparo en la Plaza Altamira hace muchísimos años. Y obviamente al recuperarme lo único que pensé fue en salir por prevalecer mi vida, mi seguridad, mis cosas. Y es ese sentimiento de que uno no se quería ir de casa, porque así tenga hoy 10 años fuera, Venezuela siempre seguirá siendo mi casa, mis raíces, mi cultura, mi vida, lo que yo aprendí, mis primeros pasos, mis costumbres, mi comida, todo es Venezuela. Si bien es verdad, hoy estamos afuera y agradecidos por las oportunidades de los diferentes países que nos han abierto las puertas, nunca hemos dejado de extrañar a Venezuela. Muchísimas gracias por ese testimonio. Gracias a ti por la oportunidad. Claro que sí. Y que viva Venezuela libre. Siempre libre. Bueno, como puedes ver, es parte de la emoción que estamos viviendo aquí, Julio. Con cautela, pero con emoción, los venezolanos
siguen muy contentos. Es que, Con ese Betsy, canto muchas me gracias. despido, Julio, por ahora. Hay que entender el tamaño. Sí. Gracias, Betsy. Muchas gracias. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Decía yo que hay que entender el tamaño de la noticia para tantos venezolanos en el exilio. Son 8 millones, más de 8 millones de venezolanos que tuvieron que abandonar sus hogares en busca de una oportunidad después de 26, 27 años de chavismo. 16 debo decir, años en el poder de Nicolás Maduro. Un hombre que ha caído después de haber violado derechos humanos, después de haber arrestado opositores, después de haber abusado del poder, después de no haber respetado la democracia. Nicolás Maduro ha caído y está vivo y enfrentará la justicia en Estados Unidos. Todo eso explica esta alegría y esta emoción. Y también explica las diferentes opiniones y las diferentes posturas en América Latina. Decimos, ha sacudido el tablero en el continente porque prácticamente se trata de un continente partido por la mitad. Quienes condenan la forma en que Nicolás Maduro ha caído con una intervención militar directa de Estados Unidos en territorio venezolano y quienes celebran la caída de un hombre que abusó de su poder por tanto tiempo. América Latina está partida en dos y de esto nos habla Ana Méndez. Julio, muy buenas noches. En México ha sido un día largo, lleno de tensión, de diferencia ideológica, y es que desde muy temprano, por ejemplo, en la Embajada de Estados Unidos en México, un grupo opositor a la intervención militar de Estados Unidos se dio cita ahí, protestó a favor de Nicolás Maduro, ahí exigió su liberación y su presentación con vida. Lo hicieron incluso en algunos momentos con un poco de violencia, realizaron pintas, por poco se enfrentan también con algunos policías capitalinos que llegaron ahí para controlar la situación. Sin embargo, aquí donde estoy ahora, en la Embajada de Venezuela en la Ciudad de México, sí había un ambiente festivo, sin embargo se vio opacado otra vez por un grupo de oposición. Vimos de verdad discusiones sumamente acaloradas que parecía que en un momento se iban a salir de controles. Sin embargo, también la policía capitalina estuvo aquí vigilando que estas manifestaciones, esta diversidad ideológica se llevara a cabo de manera pacífica. Pero ¿qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, ella en un recorrido que estaba realizando por el estado de Tlaxcala rechazó la intervención militar y pidió a la ONU intervenir para que haya paz entre las naciones. Y sobre estas declaraciones que hizo hoy el presidente Donald Trump, hablando de que México está gobernado por los cárteles del narcotráfico y que también hay que hacer algo aquí, la presidenta simplemente señaló que hay una muy buena relación con su homólogo estadounidense. Y ya lo decías muy bien, la región latinoamericana se divide. Por ejemplo, en Chile hubo un ambiente sumamente festivo por parte de los venezolanos que están ahí. Sin embargo, el presidente de ese país rechazó esta intervención militar bajo el argumento de que viola la soberanía de Venezuela. Y nos vamos, por ejemplo, a Cuba, que fue uno de los más radicales. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó como un acto criminal a la detención de Nicolás Maduro. Finalmente, en Argentina también hubo fiesta, también hubo protestas. Sin embargo, Javier Milei, el presidente, que hay que recordar ha sido muy cercano a Donald Trump, celebró esta detención y dijo que fue un golpe muy fuerte para el narcoterrorismo. Como lo decías, divisiones ideológicas. Sin embargo, al menos aquí en México, el saldo al final de este día es blanco. Muy bien, Ana, y además subrayaría lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó, que sigue siendo una figura muy importante en la política mexicana, que dijo que aunque está retirado de la política, condena tajantemente la intervención militar de Estados Unidos, incluso habló del secuestro de Nicolás Maduro. Ana Méndez, en México, muchas gracias. Es un día importante, no solo para Venezuela, que por supuesto que para Venezuela es importantísimo, pero para toda la región y el futuro de la política exterior de Estados Unidos. Seguiremos hablando de esto. Hay que hacer... Así que nosotros vamos a manejar el país hasta que, llegado el momento, se pueda hacer una transición segura y ponderada
Y tiene que ser así, porque de eso se trata. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela. Y eso incluye a muchos venezolanos que actualmente están radicados en Estados Unidos y quieren regresar a su país. Nicolás Maduro está detenido y el presidente Donald Trump ha dicho que lo que quiere es libertad, paz y justicia para los venezolanos. Lo dijo en esta conferencia de prensa de esta mañana en Mar-a-Lago, en la que dio muchas declaraciones importantes, mensajes fundamentales para el futuro de la región, entre ellos lo que el presidente Donald Trump dice que desea para Venezuela con la caída de Nicolás Maduro. Está con nosotros Guillermo Beltrán, es comandante retirado de las Fuerzas Aéreas Venezolanas y es una voz importante en esta noche para entender lo que ocurrió, para saber cómo se dieron las cosas en este operativo de tanta precisión. Gracias por estar con nosotros, Guillermo. Buenas noches a tu audiencia y a los lectores en este momento. Muchas gracias, gracias por el tiempo. En una jornada... ¿Sí me escucha, Guillermo? Fuerte y claro. Creo que tenemos un poquito de retraso, pero Guillermo, una noche importantísima. ¿Cómo se dio el operativo? Un operativo de muchísima precisión que toma por sorpresa a las autoridades en Venezuela. ¿Cómo puede explicarse esa sorpresa, ese elemento sorpresa tan importante en este día? Bueno, realmente dentro de la sorpresa, cuando se ejecutó, sí se vale dentro del arte de la guerra, pero sorpresa de que se le había advertido de que iba a pasar, cómo iba a pasar, en qué forma lo iba a hacer, las amenazas, las oportunidades que le dieron para buscar otros caminos, otras soluciones, el cual se negaron pensando de que no iba a pasar nada, en la incredulidad que tienen como carteles narcoterroristas, y las consecuencias es lo que se vivió en una operación de mucha precisión quirúrgica, con una gran coordinación, con unas Fuerzas Armadas súper equipadas y súper entrenadas, ante una Fuerza Armada venezolana de verdad paupérrima, producto de la misma desgracia como la mayoría de las instituciones que ellos manejan, las han llevado a las quiebras y no tienen capacidad absoluta de ningún tipo, en ningún ambiente, excepto para reprimir al pueblo, que en eso es lo único que se han dedicado. Lamentablemente, el pueblo está sufriendo parte de esta transición en este momento, pero es la mejor solución y el mejor camino, donde gracias a Dios y al presidente Trump, que terminó de accionar y ordenar la ejecución de la misión, se hizo directamente contra el jefe principal de los capos, y a pesar de que es un monstruo de 5 cabezas, como lo dicen por allí, ese es el inicio del final del régimen del Cartel de los Soles. Guillermo, explíqueme eso, porque es verdad, es un monstruo de 5 cabezas, como dicen por ahí, y solo se ha retirado la más importante, es verdad, y es un logro del presidente Donald Trump, que así se lo propuso, pero el régimen ahí permanece, y ahí sigue la orden de que la vicepresidenta asuma el control del gobierno, y la vicepresidenta ha sido incluso, pues ha retado al gobierno del presidente Donald Trump, diciendo que el único presidente es Maduro y que Venezuela no será colonia de Estados Unidos. ¿Cómo puede terminarse con ese monstruo de 5 cabezas? ¿Qué sigue? Bueno, eso es sencillo, es parte de la estrategia y es un plan. Hay varias opciones. Una es arrasar con todo, pero te puedes imaginar hoy a esta hora que se hubieran llevado a todos los cabecillas, los capos del cartel, y pues por constitución, ¿quién queda? ¿Quién hace la transición? Para mí personalmente, ya está rodando esa información por las redes, es una estrategia que consiste en que alguien debe apagar el fuego y controlar la transición, que se la van a ir exigiendo de forma concreta y directa cuando llegue el momento. No se puede el monstruo aniquilarlo completamente en la primera de cambio si no se tiene una ocupación y control total del país, y eso no está ocurriendo ni va a ocurrir. Pueden ir, y ya lo dijo el presidente Trump, las veces que sea necesario, si no se apegan a la norma y la transición de lo que tal vez
llevarlo a una posible legitimación democrática, a pesar de que tenemos presidente legítimo y una gran líder dirigiendo esta acción. Pero recuerda que eso fue algo también coercitivo, que fue obligado porque no permitieron de que se hiciera de forma normal, y los Estados Unidos lo saben. Aparte de que no se confía con toda esa oposición dura, el entorno tiene María Corina, y bueno, eso es parte de lo que tiene que limpiar y creer el presidente Trump. Pero en conclusión, las acciones, ya lo dijo, lo va a hacer a través del secretario de Estado Marcos Rubio, se le van a dar las instrucciones con respecto a los presos políticos, a las acciones a tomar, al proceso de transición, y si no lo hacen o lo cumplen, tendrá una segunda oleada o un segundo paquete de ataque. Pues a todo eso estaremos atentos, esos próximos pasos para Venezuela y todos los escenarios que están abiertos sobre la mesa. Guillermo Beltrán, muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Bendiciones a tu gente y suerte. Venezuela ya comenzó a ser libre. Gracias. Un abrazo para usted. Gracias. Bueno, hay una nueva imagen de Nicolás Maduro ya bajo custodia de los Estados Unidos, ya en esta prisión en Brooklyn, ya con esta sudadera, rodeado por agentes del orden. El rostro de los agentes lo ve cubierto por seguridad, evidentemente, pero Nicolás Maduro con esta sudadera gris y más bien azul clara, con las manos esposadas, avanzando bajo custodia de los Estados Unidos para enfrentar a la justicia en este país. Otra imagen que se queda para la historia y que define esta jornada, el simbolismo. El hombre que ostentó todo el poder hoy está detenido en estas condiciones, con las manos esposadas, rodeado por agentes del orden. Aquí en Colombia han seguido de cerca las imágenes. Decimos, es el país que más refugiados venezolanos ha recibido, y por eso es importante escuchar lo que ocurre aquí. Está con nosotros Luis Bustos, es representante del Comando con Venezuela en Colombia, y has estado al frente de las celebraciones de hoy, porque cuando nosotros llegamos a esta plaza de Bolívar, esto era una fiesta. Sí, completamente. Es la primera celebración que tenemos los exiliados venezolanos acá en Colombia de más de 8 años. Cuando el cese de la usurpación y el gobierno de transición con Juan Guaidó fue una alegría en un momento, cuando no se pudieron lograr esos objetivos, pero han sido más de centenares de ocasiones que hemos podido estar en la plaza levantando la voz por los venezolanos acá en Colombia, no solo nosotros, sino los que han estado. Mira, nos hemos acostado, hemos saltado, hemos dormido en la plaza, hemos pernoctado, hemos hecho huelgas de hambre. ¿Qué no se ha hecho en esta plaza de Bolívar histórica para la...? Pues a esta hora todavía, a lo mejor en casa lo escucha, pero todavía hay fiesta. Totalmente. Aquí detrás de nosotros. Mañana va a haber otra fiesta. ¿Cómo comenzó esta convocatoria? También les tomó por sorpresa la noticia, pero de repente aquí había cientos de personas. Sí, totalmente. Cuando te agarra una noticia a las 2 de la mañana y de la manera tan impactada, quizás pudimos prever en muchas reuniones en diciembre y en noviembre que qué íbamos a hacer si pasaba algo en el día D. Sí. Recuerda que no solo Colombia está preparado no solo para podernos celebrar, sino podemos recibir millones de migrantes que pueden salir en cualquier momento en una desbandada, en algún otro hecho militar o bélico que pueda existir en Venezuela. En virtud de eso, pues preparamos y existieron campañas espontáneas. O sea, no fue que alguien se levantó la voz y dijo, pero el mayor foco de concentración fue en la Plaza de Bolívar, acá en Bogotá, pero hubo concentraciones en el parque más icónico de acá de Bogotá, que es el Parque Simón Bolívar. Sí, sí. Hubo una concentración o una misa en el Parque Lourdes, y hubo misas y hubo concentraciones en las distintas parques o plazas pequeñas de las 20 localidades de Bogotá. Hay más de 3 millones de venezolanos refugiados viviendo aquí en Colombia, en Bogotá, y que han seguido estas imágenes que usted tiene en su pantalla de cerca, la llegada de Nicolás Maduro a territorio estadounidense, que están celebrando lo que ocurre aquí. ¿Tú cuántos años llevas viviendo en Colombia? Yo fui concejal en el estado Táchira, en el municipio Capacho Nuevo, un municipio fronterizo del estado de Táchira, y por ser concejal y hacer denuncias, y en las protestas del 2017 tuve que salir perseguido por uno de los esbirros del régimen, que fue José Gregorio Vielma Mora. Luis, cuando escuchaste la noticia, cuando viste esas imágenes, ¿qué pensaste? Se me alegró el alma y se me aguaron los ojos de manera inmediata, y sobre todo pensar en el momento de lo que se viene, porque los venezolanos tenemos una tarea inmediata, que es prepararnos para la transición en Venezuela. Así es.
Bueno, pues Luis, gracias por estar con nosotros, que siga la fiesta, que sigan las celebraciones. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias porque Telemundo ha sido una cara y una ventana para los venezolanos y para los latinoamericanos y esperamos eso, la libertad muy pronto. Estamos aquí para servirte. Gracias enormemente. Gracias, Luis, gracias. Bueno, pues esto es lo que se vive, son emociones, son celebraciones, son fiestas improvisadas en Colombia, este lugar que ha visto la llegada de millones de venezolanos, pero es que son más de 8 millones en todo el continente, incluso en Europa. Una de las grandes peticiones, lo escuchábamos ahora con nuestra entrevista anterior con Guillermo Beltrán, lo escuchamos de voz de María Corina Machado y muchos líderes mundiales que han llamado a lo mismo, la liberación de los presos políticos en Colombia. Se habla, de acuerdo con Human Rights Watch, de más de 800 presos políticos, muchos de ellos arrestados después de las elecciones de 2024, debo decir, de Venezuela, presos políticos de Venezuela. Y está con nosotros un hombre que fue preso político en Venezuela y agradecemos, por supuesto, su presencia hoy. Vilca Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias para ustedes. Son momentos muy importantes para los venezolanos, mucha incertidumbre, mucha alegría, mucho dolor. Es un momento crucial y cumbre para Venezuela y para la vida de los venezolanos. Gracias a ustedes por estar siempre ahí. Absolutamente. Milcar, preso político, escuchamos el término, escuchamos la palabra y a veces cuesta entender exactamente de qué se trata. En tu caso, ¿por qué fuiste un preso político y qué significó para ti? Un preso político es un secuestrado político del narcorrégimen de Nicolás Maduro en el caso de Venezuela. Los hay en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua. Para mí significó la pérdida de una vida, el cambio total de una vida, la pérdida del contacto de la familia, de lo que significaba y lo que llevaba en el día a día, lo que había construido durante años. El secuestro político en Venezuela significa tortura, significa dolor, sufrimiento para quien está en los calabozos, pero también para la familia venezolana. Hoy son más de 1000 prisioneros políticos en Venezuela. Hoy son desaparecidos que tenemos en Venezuela. Hoy la realidad que viven los venezolanos es terrible en los calabozos. En Venezuela no existe la posibilidad de un secuestrado político que no sea torturado de manera física o psicológica. Yo lo viví. Cuando veía las imágenes... Tú, Vilca, eso quiero que me cuentes, Vilca, exactamente, para entenderlo bien. Tú lo viviste, tú viviste esa tortura, tú viviste ese maltrato. ¿Cómo fue tu tiempo como prisionero? Cuando vi las imágenes de Maduro hoy en el aeropuerto en Nueva York, comentaba con los amigos acá donde me encuentro que no era venganza, pero sentía un fresco porque me recordó y me llevó al momento en el que yo fui secuestrado por la policía política de Maduro y de Delcy Rodríguez, el SEBIN, y me montaron en un avión tal cual como montaron a Maduro y me trasladaron desde la ciudad de Mérida a la ciudad de Caracas, con la diferencia que en el avión en el que me llevaban y me golpeaban y me amenazaban con lanzarme al vacío si no le daban nombres de otros dirigentes estudiantiles en la época, de otros líderes de la resistencia en la época, como Yorma Amarilla, como Nixon Moreno, entre otros. Y cuando me llevaron al aeropuerto de Charallave y bajé del avión, bajaba custodiado con el pulpo, que es esposas en los pies, en el cuello, en las manos pegadas a la cintura, lo que nosotros en Venezuela le decíamos el pulpo. Y estaba rodeado de funcionarios como que si fuera Maduro, como si fuera un narcotraficante, lo que es Maduro. Y luego en los calabozos estuve más de un mes guindado con una esposa, pegado a una reja, sin poder agacharme, sin poder sentarme, sin poder comer, sin poder ir al baño durante 30 días. Yo viví múltiples golpizas por funcionarios. Ahí se vive la electricidad en los testículos. Pude ver cómo se torturaba a otros compañeros, a las mujeres. Lo que uno vive en los calabozos es terrible. Yo ahí vi el secuestro, viví la corrupción, vi
en carne propia, viví como funcionarios del SEBIN, como jueces, como fiscales, todos en una total sociedad, tenían secuestrados a políticos, pero también a empresarios que los llevaban y los extorsionaban y sacaban altas sumas de dinero. Ahí en el SEBIN habían lugares que se llamaban El Bañito, que era un lugar de 1 por 1 y metían hasta 15 personas ahí encerradas, 15 personas en un lugar de 1 por 1, ahí donde nadie podía moverse, donde nadie podía hacer sus necesidades, a oscuras, unos encima de otros, durante semanas, durante meses, ahí encerrados. Y para poder salir de ahí, tenías que pagar altas sumas de dinero a los funcionarios. Entonces, la tortura en el helicoide, la tortura en el rodeo, la tortura en los centros de reclusión en Venezuela, hoy es una política de Estado. Y yo lo viví en carne propia. Yo estuve en un calabozo con más de 60 presos políticos. Sí, cada una de las cosas que nos dices es más estremecedora que la anterior, de verdad. Y tu testimonio es importantísimo para entender exactamente lo que ocurre en Caracas y lo que ha ocurrido durante tanto tiempo en este régimen. Gracias por estar con nosotros y por compartir esta experiencia. No, muchas gracias a ustedes y entender que la situación que se sigue viviendo en Venezuela y lo que viene es una situación donde hay que tener muchas alarmas prendidas. Tenemos más de 1.000 presos políticos, que la vida de ellos está corriendo peligro y que cada movimiento a partir de las próximas horas será clave, y de eso depende la vida de más de 1.000 prisioneros políticos hoy encerrados en Venezuela. Cada movimiento en las próximas horas será clave, efectivamente, Vilca. Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo muy fuerte. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida en este especial de Noticias Telemundo. Quédese. Estamos de regreso en esta transmisión especial de Noticias Telemundo. La caída de Nicolás Maduro en un día importantísimo para la región. El presidente Donald Trump había sido muy vago, pocas claridades en las motivaciones detrás de cerrar el cerco a Nicolás Maduro antes de este día. Había dicho primero que era para combatir el tráfico de fentanilo, para combatir la migración desde Venezuela. Pocas veces dijo con claridad que se trataba de un cambio de régimen, lo que él buscaba, y después, muy explícitamente, ha dicho ya que se trata de un esfuerzo por controlar nuevamente y recuperar las operaciones petroleras de Estados Unidos en Venezuela. Hay que recordar que Venezuela tiene el mayor depósito petrolero en el mundo y por eso es tan importante que el presidente Donald Trump lo explique tan explícitamente y con tanta claridad, sin ninguna confusión y con todas sus letras. De acuerdo con la OPEP, el país, Venezuela, cuenta con alrededor de 300.000 millones de barriles de petróleo, pero con la llegada del chavismo al poder, su producción petrolera se fue deteriorando. De acuerdo con este organismo, Venezuela produce hoy alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día. Esto representa aproximadamente el 0.8% de la producción mundial de crudo. Eso es menos de la mitad de lo que producía antes de que Maduro tomara el poder en 2013 y menos de un tercio de los 3.5 millones de barriles que extraía antes de la llegada del chavismo. El petróleo, un elemento fundamental, ingrediente importantísimo en esta ecuación, la caída de Nicolás Maduro y el esfuerzo del presidente Donald Trump por tomar el control de administrar Venezuela, como él mismo lo dijo hoy. Está con nosotros Geoff Ramsey, es del Atlantic Council, miembro del Atlantic Council, que nos va a ayudar a entender un poco más la importancia del petróleo en este día, la caída de Nicolás Maduro y las reservas petroleras en Venezuela. El interés del presidente Donald Trump, que ha dicho recuperar las actividades de Estados Unidos en Venezuela, las actividades petroleras, ¿de qué se trata concretamente?
Parece que el presidente Trump está básicamente diciendo que la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, que ocurrió hace décadas, mucho antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, fue un error y fue casi que un ataque directo a los intereses energéticos de Estados Unidos. Entonces el presidente Trump está reconociendo explícitamente que sus acciones en Venezuela no solo están orientados para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, sino también para avanzar intereses petroleros y geopolíticos estadounidenses. Sí, lo ha dicho con todas sus letras. Cuando decimos que Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo, ¿qué significa eso? ¿De qué tamaño es y por qué esto es tan importante? De hecho es un tema debatido, que si Venezuela realmente tiene la cantidad de petróleo que dice tener. Sin embargo, creo que es un hecho que Venezuela cuenta con un océano de petróleo. Lo que pasa es que el petróleo venezolano es de baja calidad, es muy gruesa y tiene que ser refinada para ser útil. Y la verdad es que la mayoría de las refinerías en el Golfo del sur de Estados Unidos fueron creados para recibir ese petróleo venezolano. Entonces yo creo que Trump está pensando en esa época dorada de la relación entre Estados Unidos y Venezuela, en el cual Venezuela fue central para los intereses energéticos de Estados Unidos. Bien. Veíamos hace un momento los números de la producción de barriles de petróleo en Venezuela y la forma en que se desplomó con el chavismo. ¿Es posible y es sencillo recuperar esa producción a los niveles que se tenían antes? ¿O es prácticamente un caso difícil de recuperar? Es muy difícil recuperar esa cantidad de producción en Venezuela y sobre todo con las sanciones contra el sector petrolero en Venezuela. Y creo que todavía está por verse cómo Trump quiere relacionarse con este nuevo gobierno liderado por la vicepresidenta, ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y si va a realmente buscar levantar algunas sanciones o si está buscando señales más claras sobre una hoja de ruta para una transición democrática en el país. Bien, pues son muchas preguntas importantes que se estarán resolviendo seguramente en los próximos días, semanas o meses, y aquí posiblemente volveremos a consultarle para platicar de esto. Geoff Ramsey del Atlantic Council, gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias. Gracias, muy buenas noches. ¿Cómo llegamos hasta este momento? Han sido meses, prácticamente 5 meses, desde que comenzaron las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe. El ataque primero a estas llamadas narcolanchas, embarcaciones que el gobierno del presidente Trump aseguraba que venían cargadas de drogas y eran embarcaciones del narcotráfico que iban con dirección a los Estados Unidos. Se fueron acumulando los buques, llegaron los portaaviones y todo culmina en este día en el que hay una incursión militar en territorio venezolano. Marlene Guzmán ha preparado una cronología de los pasos que nos llevaron hasta este momento. Marlene. Así es, Julio. Esta acción militar inédita de Estados Unidos en Venezuela tuvo un preludio importante, una serie de ataques contra supuestas narcolanchas, también sin precedentes, y que las fuerzas estadounidenses han ejecutado en el Caribe y en el Pacífico con un saldo de más de 100 muertos. Con este ataque el 2 de septiembre del 2025, el gobierno de Donald Trump inició una campaña militar sin precedentes.
Every one of those boats that gets knocked out is saving 25,000 American lives. Bajo el argumento de una operación antidrogas, Estados Unidos mató a 11 personas en lugar de capturarlas y someterlas a la justicia. We've been doing that for 30 years and it has been totally ineffective. 3 ataques más fueron ejecutados con un saldo de 10 muertes hasta que se produjo la primera reacción internacional notoria. ¿Por qué les tiran misiles? El presidente de Colombia denunció que el bombardeo del 3 de octubre fue contra una lancha colombiana con ciudadanos de su país a bordo. Así lleven cocaína, es un asesinato. Ahora las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, aliados tradicionales, están en su peor punto en décadas. Well, he's a thug. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia. Los bombardeos aumentaron con frecuencia durante octubre, ocurriendo incluso un día para otro. A mediados de mes, por primera vez, un ataque dejó sobrevivientes y poco después sucedió el primero en el Pacífico. Todo esto mientras ocurre un despliegue militar. Se están inventando una nueva guerra eterna. En total, el gobierno dice que han ejecutado 35 ataques que destruyeron 36 embarcaciones y que han matado a 114 personas y 2 sobrevivieron. Al menos 11 bombarderos han ocurrido en el Caribe y 20 en el Pacífico. Uno de ellos sucedió a solo 400 millas náuticas de Acapulco a finales de octubre y a pedido de Estados Unidos, la Marina mexicana aceptó asumir el rescate de otro sobreviviente. Las autoridades de ambos países no han informado nada más sobre esta persona. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Hay pues leyes internacionales. Y todos los ataques han sido anunciados en redes sociales por el presidente Trump, el secretario de Defensa y el Comando Sur de las Fuerzas Armadas. El gobierno no ha ofrecido más detalles y Noticias Telemundo hasta el momento no ha podido verificar de manera independiente sus afirmaciones. Regreso contigo, Julio. Muchas gracias, Marlene. Pues sí, esos ataques a estas embarcaciones en el Caribe han definido este último año de Nicolás Maduro en el poder. Han sido una especie de advertencia, una a una se le fue diciendo a Nicolás Maduro lo que podía ocurrir con la llegada de los elementos militares de Estados Unidos al Caribe, una presencia militar la más grande desde la crisis de los misiles en la Guerra Fría. De regreso en esta transmisión especial de Noticias Telemundo desde Bogotá, Colombia, en un día importantísimo para la región. Nicolás Maduro está detenido, está bajo custodia de los Estados Unidos, está en territorio estadounidense. Y esta imagen que acaba de darse a conocer esta noche es el exgobernante venezolano con su capucha azul claro, rodeado de agentes de Estados Unidos, agentes federales, con las manos esposadas, llegando a su cita con la justicia. Enfrenta 4 cargos Nicolás Maduro, de acuerdo con el Departamento de Justicia. Y los cargos son conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, uso y posesión de dispositivos destructivos y conspiración para poseer dispositivos destructivos. Estos cargos son importantísimos para entender el operativo de esta madrugada en Caracas. Son la justificación del gobierno del presidente Donald Trump para decir que no requería de autorización del Congreso para el operativo, porque se trataba de una detención de un hombre fugitivo que ya enfrentaba cargos en Estados Unidos desde 2020. Para hablar de esto está con nosotros David Saucedo, es experto en seguridad. Nos puede ayudar a darle perspectiva a los cargos que enfrenta Nicolás Maduro. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Quiero saludarte a ti, el auditorio, y a tus órdenes. Pues decíamos, la justificación, ¿no es cierto? Incluso Marco Rubio, el secretario de Estado, ha insistido mucho en que se trata de un hombre que enfrenta cargos en los Estados Unidos, que tiene acusaciones serias y por eso es que lo han detenido. No se trata de un acto de guerra y la distinción es importante para el gobierno de Estados Unidos. Desde luego que lo es, Julio, aunque me parece un poco endeble la justificación del gobierno norteamericano. Te pongo un contraejemplo. Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, tiene cargos análogos de narcotráfico y tráfico de armas. Fue procesado, sentenciado y condenado por cortes americanas a 45 años de prisión, pero fue indultado por el presidente Donald Trump.
En paralelo, Nicolás Maduro fue detenido por el ejército norteamericano, por un grupo de élite en un operativo quirúrgico de extracción y enfrenta cargos similares a los de Orlando Hernández. Estamos hablando en los dos casos de narcopolíticos, pero en el caso del expresidente de Honduras, un narcopolítico que colabora con los objetivos geopolíticos y geoestratégicos de los Estados Unidos, y en el caso de Nicolás Maduro, un dictador en efecto que nadie podemos defender por los delitos de lesa humanidad que cometió, pero que en todo caso es un narcopolítico que no colaboraba con el gobierno norteamericano. Entonces, la narrativa que construye el presidente Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos es un poco endeble, en tanto que para delitos similares aplica criterios distintos de sanción para dos personajes como los que acabo de mencionar. Sí. Las contradicciones en las que ha caído la administración del presidente Trump en este sentido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estos cargos? ¿Cuál puede ser el futuro de Nicolás Maduro? Seguramente será hallado culpable él para mantener un poco su imagen y su nombre. Se va a declarar inocente de los dichos cargos. Seguramente habrá un proceso, un juicio en su contra. Será hallado culpable de estos y otros delitos y tendrá un destino similar al del general Manuel Antonio Noriega, que fue el hombre fuerte de Panamá. Nunca ocupó el cargo de presidente como Maduro, pero el hombre fuerte de Panamá que también fue detenido por cargos similares y fue algo así como un ejemplo en aquellos años de la administración de George Bush para frenar la infiltración del narcotráfico en la esfera del poder político, en este caso en Centroamérica. Entonces Donald Trump me parece que hará del caso Maduro un ejemplo para otros dictadores y para otros gobiernos que se niegan a aceptar las directrices de Washington en materia de combate al narcotráfico. Por otro lado, Donald Trump es muy transparente en sus objetivos. Él desde la conferencia de prensa que dio en la mañana refirió puntualmente que tiene en sus planes el inyectar recursos para levantar la producción petrolera de Venezuela con el objeto de alcanzar los máximos históricos que alguna vez llegó a tener. Sin ambigüedades, lo dijo con todas sus letras. Gracias, David Saucedo, por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio. Te mando un abrazo. Un abrazo de regreso, muchas gracias. Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro como el líder del cártel de los soles. ¿Qué es exactamente el cártel de los soles? ¿Cómo surge esto? ¿Y es una agrupación? ¿Es solamente una leyenda urbana? ¿De dónde surge este señalamiento? Rafael Fuenmayor preparó este reporte. El 24 de noviembre entró en vigencia la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista. Pero esta no es la típica entidad del narco que usted se imagina. Es más una etiqueta, o sea, una manera de describir un fenómeno más que una organización. No existe ninguna organización, digamos, con jefatura, con cadena de mando. La prensa venezolana empezó a usar el nombre en los años 90 y surgió de una insignia militar. A diferencia de las estrellas en Estados Unidos, los generales de Venezuela son distinguidos con soles en sus uniformes. El Cartel de los Soles empezó antes de Hugo Chávez y eso fue realmente militares de la Guardia Nacional Bolivariana involucrado en el narcotráfico, no en una manera conectado. Los expertos son claros. El Cartel de los Soles sí es un esquema criminal, pero no una organización jerárquica, como sí lo es, por ejemplo, el Cartel Jalisco Nueva Generación. Porque Nicolás Maduro no es como el jefe de un grupo, una organización de narcotráfico que dice, ojo, listo, este cargamento va por esta ruta. No. Él es el artífice de un sistema que permite y regula acceso a rentas criminales para mantener la lealtad de particularmente los militares. Sin embargo, Estados Unidos insiste en acusar a Maduro He is one of the largest narco traffickers in the world. De algo que él niega. Primero manchar a Chávez, después manchar a Maduro. Y entonces, con esa campaña, justificar cualquier cosa contra nuestro país.
Julio, expertos con los que hablé dicen que es clara la implicación de altos oficiales venezolanos en el narcotráfico, aunque no haya una estructura organizada como existen en otros cárteles, por ejemplo los mexicanos, que tienen una extensa y detallada operación. El cartel de los Soles tiene un papel muy importante, por lo menos eso se desprende en esta acusación de 25 páginas que tengo en mis manos. Es la nueva imputación criminal contra Maduro que hace unas horas reveló el Departamento de Justicia, y aquí se le acusa junto a su esposa Cilia Flores, a Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, y a su propio hijo, conocido como Nicolásito, de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos de armas, entre otros cargos, según la Fiscalía de Estados Unidos, en conexión con el esquema criminal conocido como el Cartel de los Soles. Julio. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Gracias por ese informe. Mira, yo estoy aquí rodeado de jóvenes venezolanos en Colombia, refugiados aquí en Colombia desde hace un tiempo. Antonella y Scarlett, gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos años tienen? 13. ¿13? Yo voy a cumplir 20. Vas a cumplir 20, muy bien. ¿A qué edad llegaste aquí a Colombia? A los 5 años. A los 5 años, Antonella. ¿Cómo llegaste? Bueno, porque pues mi mamá primero se vino por un trabajo y ya luego cuando vio mejor la cosa acá que en Venezuela, pues me trajo. Has pasado prácticamente toda tu vida aquí en Colombia, pero ¿quieres regresar a Venezuela, me decías? Sí, obvio, Clara. Toda mi familia está allá en Venezuela. ¿Tu ilusión es volver a estar con ellos? Claro, los quiero volver a ver, a mi papá, a mi familia paterna y a mi familia materna. ¿Qué sentiste hoy cuando supiste que Nicolás Maduro había caído? No, pues la verdad mucha felicidad porque sabe que se va a mejorar y que va a poder ver a mi familia otra vez y me va a poder regresar. Scarlett, tú tienes casi 20 años, ¿a qué edad llegaste aquí? A los 17. A los 17. ¿Cómo ha sido tu vida aquí en Colombia? Pues poquito dura al principio no conseguir trabajo por primero ser menor de edad, pero pues gracias a Dios ya pude salir adelante y pues bien. Hoy estuvieron todo el día aquí celebrando la noticia. ¿Cómo te sentiste? Súper bien, la verdad no he dormido desde la 1 de la madrugada que empezó todo allá. Ah, ¿de verdad no has dormido nada? No he dormido nada, pero pues vale la pena porque es por el país, ya quiero volver. ¿Ya quieres volver? Sí, ya. ¿Cuál es tu ilusión? ¿Cómo te imaginas tu vuelta a Venezuela? No sé, pues yo la verdad quisiera pues volver a ver a mi familia, mi papá, mi mamá. ¿Estás todo. tú sola aquí? No, yo tengo a mis hermanas acá, Sí. pero pues igual pues me hace ilusión mis hermanos, o sea, mi familia, la mayoría de mi familia está allá. ¿Hablaste hoy con tus papás? Sí, ¿Qué les dijiste? pues que con el favor de Dios ya se va a resolver y que pues ya con el favor de Dios el otro año ya podemos volver a casa. Muy bien. Muchas gracias a las dos por platicar con nosotros. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta transmisión y esperemos que sí se cumplan sus sueños de volver a Venezuela pronto. Muchas gracias. Nicolás Maduro ha caído después de 13 años en el poder. El presidente Donald Trump dice que quiere administrar Venezuela y dice que quiere dominar el hemisferio occidental. Las tres noticias de hoy que han provocado, por supuesto, reacciones en todo el mundo. Apenas vamos arrancando el año y esto ya define la agenda y define la conversación. Nicole Suárez ha estado pendiente de cómo se han dado las reacciones en las redes sociales, en internet y alrededor de todo el mundo. Nicole. Bueno, sí, Julio, es la noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Hoy los principales portales internacionales llevaron este hecho histórico en sus portadas. Desde Alemania, España, Francia, Estados Unidos e incluso Rusia reportaban en distintos idiomas la captura de Nicolás Maduro. Y claro, las reacciones en redes sociales tampoco se hicieron esperar. ¡Maldita sea! Lágrimas, sonrisas y celebración. He llorado, he reído, es como que no. Así reaccionaron miles de personas tras conocerse la impactante noticia sobre Nicolás Maduro, un momento que muchos creían imposible. Dios bendiga Venezuela. La puertorriqueña Olga Tañón, quien se ha declarado venezolana por el amor que dice haber recibido de su gente, cantó a capela Venezuela. Cerca del mar, en Venezuela. El actor de ascendencia cubana Giancarlos Canela lo celebró así. Venezuela libre, familia. Venezuela libre. Para la ex Miss Universo Alicia Machado no hicieron falta palabras, solo baile y emoción pura. El escritor Daniel Javif apenas podía creerlo.
Está sucediendo, sucedió. Ricardo Montaner escribió: Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine. Mau y Ricky compartieron: no hemos pegado un ojo con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezuela. Para Danny Ocean bastó una imagen, la bandera de su país. Los sentimientos estuvieron a flor de piel para el influencer Bel Ángel. Mami, te voy a poder ver. Vamos a poder reunir nuevamente. Y para la actriz cubana Imaray Ulloa, la emoción nació del corazón. Venezuela, el mundo está con ustedes. Los quiero, los quiero, los quiero. Desde distintos rincones del planeta, las redes se llenaron de mensajes de fe y esperanza. Venezolanos en el exterior celebrando en la calle. Unos despertaron a sus seres queridos con la noticia. Capturaron a Nicolás Maduro. ¿De verdad? Un pueblo que después de tanto dolor vuelve a mirar al futuro con ilusión. Bueno, es que sin duda son muchas emociones, pero también hay que decir, Julio, que en las horas después de la captura de Maduro, las redes se inundaron de desinformación, también circularon videos falsos, algunos antiguos y otros generados con inteligencia artificial que aseguraban mostrar cómo se habría llevado a cabo este operativo. Muchas cuentas evidentemente aprovecharon el momento para sumar millones de reproducciones y ganar seguidores, así que es algo para tener en cuenta. Seguimos contigo, Julio. Muchas gracias Nicole. De verdad que esa emoción que se transmite en cada una de las publicaciones en las redes sociales se convierte en una emoción compartida, una emoción que sentimos muchos. Vamos con Víctor Ojeda. Él es residente de Caracas, vive en el sureste de Caracas y también fue testigo de lo que ocurrió ahí. Así que nos enlazamos contigo, Víctor. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Julio, por la invitación. Vives muy cerca del fuerte Tiuna, ¿correcto? ¿Tú viste concretamente ese ataque, esa explosión en el fuerte? Sí, vivo a escasos 3 kilómetros de la montaña que divide la urbanización en la que vivo con Fuerte Tiuna. A eso de las 2 de la mañana nos despertó un estruendo muy fuerte que no se parece a nada que haya escuchado en mi vida. Un estruendo que hizo retumbar muy fuerte las paredes, el piso, los vidrios, seguido de otro y de otro y de otro. Nos asomamos a las ventanas y lo que inmediatamente vimos no lo podíamos creer, porque se ve desde la ventana de mi casa muy buena parte de Caracas y buena parte de Fuerte Tiuna, de esa montaña que vive Fuerte Tiuna, y era claro la situación, a pesar de que estábamos recién despertados, era evidente que eran bombardeos en diferentes zonas de Caracas. ¿Cómo lo viviste? Porque es verdad que durante meses se ha hablado de esta posibilidad, ¿no? Un ataque de Estados Unidos, la salida de Nicolás Maduro, pero me imagino que nada te prepara para esa imagen que viste desde la ventana de tu casa. Desde acá, desde tierra venezolana, la situación, o desde por lo menos de Caracas, la situación de los que habitamos aquí, o por lo menos hablo desde mi punto de vista, fue de horror absoluto y de terror y de conmoción total. Yo actualmente estoy en shock con lo que viví. No saber a dónde ir, no saber a dónde acudir, no saber dónde resguardarse, porque abrí la ventana y vi hacia el cielo y escuchaba claramente los caza sobrevolar la zona en la que vivo, y veía los destellos de lo que parecían ya misiles que salían de los cazas y detonaban después en el suelo. Eso, cuando lo ves todo a tu alrededor, cuando ves que no hay un punto en específico que estén atacando, te llena de mucho horror, porque no sabes qué hacer. En ese momento, pues tomamos la decisión de irnos a casa de un familiar que es alejado de acá,
asumiendo el riesgo de que íbamos a transitar por calles que no sabíamos qué había en la calle. Apenas salimos de esta zona, un carro con 2 niños nos paró en medio de la avenida y nos dijo que no siguiéramos, que ellos venían del centro de Caracas y que habían visto de cerca las detonaciones de allá. Y resulta que yo estoy huyendo de las explosiones de acá. Víctor, entonces, pues decidimos continuar, mi esposa y yo. Sí, una escena caótica absolutamente y bueno, entiendo que sigas en estado de consternación y por eso especialmente agradezco que estés con nosotros y te tomes el tiempo para compartirlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Buenas noches. Gracias, Víctor Ojeda. Arantxa Loaizaga desde el inicio ha estado en esta cobertura especial de Noticias Telemundo por la caída de Nicolás Maduro, con las reacciones en todo el mundo y algunas en especial polémicas, Arantxa, aquí en América Latina. Claro, Julio, definitivamente te saludo una vez más hasta Colombia. En efecto, llaman la atención las reacciones de 3 mandatarios cuyos países salieron hoy a relucir nuevamente tras la captura de Nicolás Maduro. Y vamos a comenzar con la reacción del gobernante cubano Díaz-Canel. En X dijo: Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o muerte, venceremos. Esta mañana, por cierto, en conferencia de prensa, Trump dijo que Cuba estará en las conversaciones próximamente. E incluso el secretario Marco Rubio, cubano-americano, enfatizó que la isla está gobernada por un loco y senil que tiene a ese país destruido. También la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en un comunicado que su gobierno rechaza enérgicamente las acciones militares unilaterales de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra objetivos de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación al artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Más temprano, el presidente Donald Trump también había comentado que le había vuelto a ofrecer a México ayuda para combatir a los carteles de la droga, algo que rechazó su homóloga Sheinbaum. Y por último, Gustavo Petro de Colombia dijo que su país reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta Magna de las Naciones Unidas, también haciendo eco a lo que dijo la mandataria Sheinbaum en el artículo 2. Y dijo Petro, en particular el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, y que Colombia adopta una posición orientada a la preservación de la paz. Hizo un llamado urgente a la desescalada, evitando profundizar la confrontación y también privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos. Sin embargo, también el tema de Colombia volvió a relucir hoy durante la conferencia de prensa del presidente Donald Trump, quien le dirigió fuertes palabras a Petro cuando el tema salió durante esa rueda de prensa en Mar-a-Lago. Aquí sus declaraciones. Producen cocaína, tienen plantas donde producen cocaína. Vuelvo a mi declaración anterior. Está haciendo cocaína para enviarla a Estados Unidos. Debería cuidar su trasero. Pues ahí lo tiene, eso es lo que dijo el presidente Donald Trump sobre Petro en Colombia. Para poner en contexto estas reacciones, vamos a saludar a Michael Shifter, expresidente de Inter-American Dialogue. Muchas gracias por acompañarnos. Un gran gusto, muchas gracias a usted. Platíquenos, por favor, ¿cuál es esta nueva estructura que estamos viendo, el reacomodo de piezas en América Latina con la salida de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que hay muy poca simpatía y solidaridad con Nicolás Maduro en América Latina, salvo tal vez el caso de Cuba, que depende mucho del petróleo de Venezuela y del gobierno de Maduro. Pero por lo demás, se divide entre un sector, los países más grandes, que son Brasil, México y Colombia, que tiene gobiernos que valoran mucho soberanía y derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, y están muy preocupados por lo que ha pasado el sábado en la noche con la captura de Maduro. Obviamente hay otros países que tienen una tendencia política ideológica distinta, mucho más afine a presidente Trump, y básicamente están dando su apoyo a la operación militar el sábado. Así que la región está
fragmentado, está dividido sobre este tema, pero obviamente el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en América Latina es un tema sensible y tiene mucha historia, y mucha de esa historia no es muy feliz. Claro, otra de las situaciones, Michael, es que estamos viendo este tipo de reacción por parte de 3 homólogos del presidente Donald Trump, que incluso están teniendo también problemas justamente por esta situación, hablando de Colombia y de México, esta lucha contra el narcotráfico. ¿Usted cree que los líderes de estos países, viendo lo que acaba de ocurrir con Maduro en Venezuela, traten de pues abrir un poco más el diálogo con el presidente Donald Trump para evitar una situación de este tipo? Bueno, yo creo que han tratado sobre todo en el caso de México. Creo que si usted mira un poco lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, ha hecho bastante, ¿no? Un poco mandando líderes de carteles a Estados Unidos, reforzando la frontera, poniendo más recursos y énfasis en temas de seguridad. El problema es que para el presidente Trump nunca es suficiente y él quiere más, y entonces cuando cree que las cosas están caminando bien y hay cooperación, presidente Trump puede tener otra idea y decir que bueno, no es suficiente. Entonces yo creo que eso genera bastante ansiedad por parte de los gobernantes en la región, porque saben que el presidente no es muy predecible, es bastante errático, y cuando uno piensa que está cooperando y caminando bien, esto puede cambiar de repente de un día para otro. Pues aquí está el claro ejemplo del poderío militar de los Estados Unidos y también de las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump. Michael Shifter, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de Noticias Telemundo. Un gran gusto. Buenas noches. Muy buenas noches para usted. Y Julio, regresamos contigo hasta Colombia para continuar con esta transmisión. Adelante. Bien, muchas gracias. Gracias, Aranza. Qué interesante conversación, interesante ver cómo, lo hemos dicho aquí en esta transmisión, cómo se sacude el tablero en América Latina con la decisión del presidente Donald Trump de sacar a Nicolás Maduro y con este operativo militar en Caracas. Gracias, Aranza. Es interesante porque las implicaciones, también lo hemos dicho, no solo son para Venezuela, son para todo el continente y cambian la forma en que Estados Unidos explícitamente actúa en su hemisferio. Hoy el presidente Donald Trump lo dijo otra vez con todas sus letras: no volverá a haber duda de que Estados Unidos tendrá el control de esta parte del mundo, y lo ha puesto en evidencia con las acciones que ha tomado en Caracas. Y por supuesto habrá pocas personas que defiendan a un hombre, a un régimen como el de Nicolás Maduro, pero eso no significa que no pueda haber dudas o cuestionamientos sobre la forma en que se llevó a cabo este operativo, la forma en que se ha llevado este plan y las verdaderas implicaciones y lo que hay detrás de estos objetivos. Vamos a hablar con Ricardo Sucre, es profesor de Ciencias Políticas en Venezuela. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Y me pregunto, en ese sentido, ¿qué piensa usted sobre la forma en que se dio el operativo, la forma en que se da la caída de Nicolás Maduro? Que si bien era deseable para muchos venezolanos, quizá la forma abre lugar a preguntas. Sí, buenas noches, Julio. Gracias por la invitación. Sí, yo creo que los venezolanos todos deseamos un cambio político. El gobierno de Maduro es un sistema autoritario, deseamos un cambio político, pero en el caso de tu pregunta concreta, sí, yo no estoy de acuerdo con la forma como se llevó esa operación. Creo que es una operación que viola el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, incluso la justificación. Bueno, David comentaba un poco lo endeble, pero la justificación que se le trata de dar es una justificación, vamos a decir, policial, ¿no? Como se vio en la rueda de prensa, en la comparecencia de prensa hoy, como dijo el secretario Hegseth, pues una operación policial apoyada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, el punto central que yo veo es, bueno, Venezuela pierde su soberanía en ese sentido. Los venezolanos, sí, hay una realidad, no pudimos resolver el problema político, tuvo que intervenir los Estados Unidos para lograr esa solución, pero ya se sienta un precedente. Entonces,
vamos a decir, bueno, un presidente autoritario, que sea autoritario, pero viene un país, en este caso Estados Unidos, pues lo remueve, ya se siente el precedente. ¿Cómo queda pues el derecho internacional, que está hecho más bien para la contención del poder? ¿Cómo quedan los mecanismos internacionales? ¿Cómo queda la diplomacia? ¿Cómo queda los propios mecanismos de la región en América del Sur, ¿no? Michael Chiste hablaba de la región de los países, importantes, México en este caso, Brasil, quizás el tuit de Lula, quizás más gráfico. Entonces, es una situación que ya pasó, por supuesto, pero no por eso puede dejar de criticarse que se haya hecho al margen de lo que es el derecho internacional, pero también que siembra dudas en los propios Estados Unidos, la reacción de muchos de sus parlamentarios con el tema del War Powers Resolution, cómo la defensa que lo hizo el secretario Rubio hoy, cómo trataba el tema de la War Powers Resolution de la apropiación para darle un carácter policial. Entonces sí creo que hay debilidad en la justificación del gobierno norteamericano. Cuando me dice, Ricardo, se sienta un precedente, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peor escenario para usted? ¿En dónde puede repetirse este precedente? Bueno, yo creo que, vamos a decir, no vería por supuesto cercano, pero hoy el presidente Trump, bueno, se refirió a Gustavo Petro, ¿no? Además, me parece que su comentario estuvo un poquito fuera de lugar, cuando dijo, bueno, que se cuida el trasero, pues, o sea... con México también lo ha hecho. Yo, por supuesto, no esperaría situaciones similares, operaciones de extracción como las que ocurrieron en Venezuela, como la que ocurrió en Venezuela. Pero sí se siente un precedente en el sentido que, bueno, que de alguna manera, si unos gobiernos no están o Estados Unidos, o en este caso la administración Trump, percibe que no son gobiernos aliados o cercanos, etcétera, entonces, bueno, comienza una presión. Es decir, el precedente que se siente que tú sustituyes la diplomacia por acciones de fuerza. Entonces, bueno, puede el mundo gobernarse, sí. En muchas críticas también iban por la línea, bueno, entonces, ¿qué se le critica a Putin? ¿Qué se le puede criticar eventualmente a China si toma una acción contra Taiwán? Al fin y al cabo son acciones de fuerza. Entonces, no esperaría operaciones, pero sí presiones, bueno, sobre todo con estos dos países que han sido muy mencionados por el presidente Trump en su rueda de prensa, como fue el caso de Colombia. Sí, Ricardo Sucre, pues gracias por darnos esta perspectiva sin duda importante que debemos tomar en cuenta en medio de lo que está sucediendo. Gracias por estar con nosotros. No, Julio, gracias a ti por la invitación, muy amable. Ha sido un día de celebración para los más de 8 millones de venezolanos en el mundo. Estas son imágenes del exilio venezolano, la diáspora, celebrando en diferentes ciudades en todo el planeta, en el continente latinoamericano, en Miami, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Madrid. Veíamos también unas imágenes de la Puerta del Sol. Es el baile, son las banderas venezolanas y esos abrazos. La emoción que estalla después de tantos meses de expectativa y después de tantos años de vivir fuera del hogar, dejarlo todo en busca de una oportunidad por un régimen que abusó del poder. Con esa alegría queremos escuchar la música venezolana. Rafael El Pollo Brito, vamos con ellos y con Claudia. Canto. Son tantas cosas escritas en una sola palabra que entre sus sílabas labra las esperanzas bonitas. Es el himno en una escuela que las clases va a impartir. ¿Qué más te puedo decir? Eso es decir, Venezuela. Y ahora libre. Bienvenido a Noticias Telemundo y gracias, Julio. Antes de saludarte, teníamos que escuchar un poco de esto que representa tanto a la cultura venezolana por medio de Rafael Pollo Brito, que los venezolanos conocen bien y para los que no lo sepan, representa la música, el folclore por medio de todas las composiciones que realiza ya desde hace mucho tiempo. Y hoy queríamos escucharte a ti porque sabemos que eres un altavoz de la gente que hoy está cargada de sentimientos de lo que ha pasado en su país. Sí, hay muchos sentimientos encontrados. Uno no sabe si llorar, si cantar, si reír, si gritar.
pero yo vivo lo que vive el venezolano y todos los venezolanos. Por supuesto queremos siempre uno tratando de levantar el país como sea. Dice, bueno, este es el mejor país del mundo, Venezuela, y lo que yo he hecho ya por unos cuantos años es llevar al país dentro del corazón y representarlo cada vez que pueda. ¿Cómo ha sido para ti llevarlo en medio de las dificultades, en medio de la represión en muchas ocasiones? Muy difícil porque cuando tú ves a tu país destruido, como verlo, y ni entrar en política, pero uno tiene que entrar en política ya en este momento. Ya no hay grises, uno es aquí o acá y ya, y hay que, ya hoy, que es 3 de enero, para el venezolano es un feliz año. Así que yo te digo, bueno, feliz año. ¿Y por qué me estás dando feliz año si hoy no es 31? No, porque para nosotros es como un renacer. Y uno canta canciones para esperanzar al pueblo venezolano, para hacerlos reír y también para recordarles lo que somos. ¿Y has tenido oportunidad tú personalmente de procesar todo lo que ha pasado en todas estas horas, desde las 2 de la mañana que comenzaste a recibir esos mensajes de lo que estaba pasando allá en tu pueblo? Bueno, yo pensaba que se había explotado una industria de fuegos artificiales, como casi siempre pasa, pues. Pero cuando veo todo eso salgo corriendo a decirle a mi esposa, mira, pero mira lo que está pasando. Y no hemos dormido. Dormimos a lo mejor en la mañana, que mira, ya Trump dijo esto, no sé qué. Verle la cara de felicidad a la gente es el comienzo de una nueva era para un nuevo país. Porque sí, porque yo creo que Venezuela y el venezolano se merece eso. Hay muchos que están festejando, pero dicen, sí, estoy con cautela. La incertidumbre prevalece. ¿Qué le dices a todos ellos que comparten ese sentimiento? Con cautela porque no pueden decir absolutamente nada. En Venezuela no pueden decir nada. Es escribir, borrar, recibir algo y borrar, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir con la esperanza intacta y cuidarse, estar en su casa, pero bastante alerta y seguro, porque siempre la fe, como dicen por ahí, la fe mueve montañas y la esperanza está ahí. Así que yo le digo a mis hermanos venezolanos, a mi pueblo venezolano, es primera vez que yo hablo así para ellos, porque siempre uno está echando broma, pero esto no es un juego y ya comenzamos la nueva cosa. ¿Y si se los dices con música? Bueno, con la reina de la protesta venezolana, que es la gaita zuliana. Un pedacito aquí de esto. Acabaron con la plata y se echaron a reír, pero les puede salir el tiro por la culata como hoy, ¿no? La Grey Zuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el Saladillo le entona a mi Venezuela. Pollo Brito, muchas gracias, muchas por gracias estar a aquí. ustedes y bendiciones y gracias por querer a nuestro país y bueno, y amarlo tanto. Gracias, y gracias a ustedes por continuar en sintonía de esta programación. Arriba Venezuela. ¡Púyalo! ¡Qué maravilla, Claudia de la Fuente, Rafael Pollo Brito, con esa gaita, esa canción de protesta! Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Pues sí, es un día de fiesta, de muchas emociones, muy intensas. Déjeme, le doy 2 noticias importantes, desarrollos que han surgido en los últimos minutos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que el espacio aéreo en el Caribe reabre esta medianoche. Es importante, después de semanas de haberlo cerrado, precisamente por estos planes que tenía el gobierno y con esta operación militar. Y la segunda, que también es importante, es que se ha revelado que agentes de la CIA trabajaron de cerca con personas en el círculo más cerrado de Nicolás Maduro para poder concretar este operativo. Eso es importante, el círculo cercano de Maduro trabajó con la CIA para poder lograr su captura. 2 noticias importantes y ahora sí, vámonos con una nota amable. George Harris está con nosotros, el comediante venezolano en Estados Unidos, nos acompaña hoy en este día que da muchos motivos para celebrar. Gracias por estar con nosotros, George. Julio, qué amable tu contacto, la verdad estoy muy emocionado, estoy siguiendo la programación y estoy viendo que acaban de entrevistar a un gran venezolano, el Rafael El Pollo Brito, y me lleno de orgullo y de lágrimas en los ojos de la emoción de oír nuestra música en Telemundo para todos los hispanos en los Estados Unidos y hablar de lo nuestro.
De verdad que sí es emocionante, George. Sabes que tú eres una persona que ha hecho humor, ha hecho mucho de su carrera a través de las experiencias del exilio venezolano en los Estados Unidos. Y me pregunto, pues, ¿qué va a salir de esta noticia en tus próximos shows? Bueno, hoy hice un live en donde hablaba un poquito sobre esta cosa apurada que tenemos nosotros los caribeños, que todo tiene que salir como nos gusta, ¿no? Las últimas horas han sido muy importantes y protagónicas en el planeta entero. Siento que se ha hecho algo maravilloso, una extracción impecable. Se han llevado a este hombre y a esta mujer que tantos años lo hemos soñado, lo hemos pedido y lo hemos vivido, y lo hemos pedido en cada una de esas uvas que nos hemos comido en la Navidad, en esos 12 campanadas, nos hemos abrazado pensando un año y otro año, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y ahora que lo logramos, siento que muchos venezolanos dicen, no, pero no era como yo quería. Cada quien se pinta un final diferente, ¿no? Cada quien quiere un final como le gusta, un poco más hollywoodense. Quieren que llegue María Corina en un caballo y entonces haya un ballet de recibiéndola y unos cisnes y un arcoíris y una cantidad de cosas, porque de alguna manera este final lo hemos pedido tanto que queremos que el final sea espectacular, pero creo que en este momento tenemos que tener un poquito de paciencia y tenemos que entender lo que está viviendo el país, el profundo cambio que viene a continuación y la transición, que es muy importante. Así que en mis próximos shows, por supuesto, estaré dedicando a ese carácter nuestro caribeño que lo quiere todo para ayer y de la manera que nos gusta. Oye, pero a ver, ¿tú estás contento? ¿Estás satisfecho por cómo se han dado las cosas? ¿O cambiarías algo en el guión? Estoy muy contento, muy contento. Creo que es la mejor manera de arrancar el 2026. Hemos soñado tantas veces, como te digo, con este momento. Siento que es un logro muy grande lo que hemos obtenido. Tener este hombre fuera del poder es algo tan soñado por nosotros. Y no solamente por nosotros, por todo el continente latinoamericano, que han sufrido junto a nosotros cada momento que hemos fracasado tratando de que esto cambie en Venezuela. Y la última fue las elecciones del 2024, cuando ganó Edmundo González y no se dejó que él tomara el poder, y eso fue otro fracaso para nosotros, el sentirnos fracasados, y hoy sentimos que, bueno, pero se pudo haber cambiado algo. Trump no le dio lo que queríamos a María Corina. O sea, hay mucha ansiedad en el ambiente, pero yo me siento absolutamente satisfecho, contento, y sé que las próximas horas y los próximos días van a ser cruciales para lo maravilloso que viene para Venezuela. Sin duda, todo se va a ir definiendo en los próximos días y en las próximas semanas. George, ¿cómo recibiste tú la noticia y qué pensaste en cuanto viste esos videos, esos bombardeos en Caracas y la publicación en Truth Social del presidente Trump de que Maduro ya iba camino a Estados Unidos? Lo primero, que estoy con la familia en la playa, en una casa de playa, y me mandan un mensaje, a mi mamá le mandan un mensaje a las 2 de la mañana diciéndole que si nosotros sabíamos algo, como la dictadura tiene todos los medios silenciados y censurados, que si nosotros sabíamos algo porque se oían unas detonaciones. Y yo lo que pensé fue que un poste de luz había estallado, como siempre pasa, un poste de luz, un cable, un carro mal alineado, un borracho a las 2 de la mañana. O sea, pensé en algo tradicional, algo típico de nuestro. Y de repente dice, no, que hay unos helicópteros. Y cuando me dio lo de los helicópteros, entonces sí empecé a preguntarle a varias personas que tengo todavía amigos allí en la ciudad de Caracas. Y sí me dijeron, mira, sí, son detonaciones muy fuertes, esto no es un poste de luz, esto no es un error humano, esto es algo planificado. Y por supuesto ya a las horas empezamos a ver las redes sociales y bueno, nos tomó por sorpresa. Entre llanto, alegría, de miedo, o sea, todo junto desde la distancia, entendiendo quiénes están allá adentro, es realmente sorpresivo y es una mezcla de emociones todas juntas a la vez. Entiendo que mis compatriotas que están dentro del país tienen mucho temor, no se expresan, pero sé que las cosas van a ser productivas y buenas para todos, y lo que tenemos que tener es un poquito de paciencia y seguir rezando porque está funcionando. Qué bueno, George. Oye, de verdad que me da gusto platicar contigo y te agradezco que nos acompañes hoy.
No, agradecido yo de que ustedes estén dedicándole este espacio a nuestro país. Gracias a toda la comunidad hispana, a Telemundo y a toda la comunidad hispana por tenernos en cuenta y porque esto se haga eco en el mundo y que no haya más dictaduras en nuestro continente. Amén. Muy bien, amén. Qué bueno que esas uvas de Año Nuevo te sirvieron, George. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida con más en este especial de Noticias Telemundo, la caída de Maduro.